Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy contamos con la participación del doctor Edinson Rodríguez, psiquiatra, y estamos hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y a mí me gustaría, doctor, que pudiéramos quizás señalar algunas manifestaciones o signos de alarma que las familias pudieran tomar en consideración para evaluar quizás que se trate de una patología de este tipo, porque me he quedado, doctor, con lo que usted decía al inicio del programa, de que este tipo de trastornos en salud mental pues tienen una carga importante de mortalidad. Entonces, si hablamos de que se presenta con mayor frecuencia en adolescentes, pues aquí los padres debemos poner un ojo importante. Y una llamada de alerta o una recomendación a padres es garantizar que exista cierta regularidad del consumo de alimentos en un escenario familiar. Sí. Que por lo menos Comer en casa, ¿eh? por lo menos una de las comidas al día sea de manera colectiva y familiar. Porque precisamente una de las estrategias o una de las situaciones que se pueden ver o de las señales de alerta es esa evitación al comer en familia o comer en presencia de otras personas, que no exista ningún tipo de supervisión. Claro está, tenemos que contextualizarlo. El adolescente por lo general prefiere estar en la privacidad de su habitación, Sí. si se le da la oportunidad. Ahora bien, si nosotros vemos un adolescente que tiene la costumbre de compartir sus alimentos en familia y va desarrollando cierta conducta de evitación, pues hay que echarle el ojo. Claro, es ese adolescente que cenaba, por ejemplo, en la mesa con la familia y de repente ahora se lleva la cena a la habitación. Ahí hay que poner atención a ver qué está pasando. Sí. Hay que ver si no es que está desarrollando algún tipo de conducta inadecuada con los dispositivos que tiene en su habitación. Claro, Eso también. está también, el videojuego o las redes Que sociales. no se quiere despegar. Pero hay que echarle el ojo. Si hay una incapacidad o se percibe cierta dificultad para cumplir con las metas previamente establecidas en cuanto a actividad física, un joven o una joven o incluso un adulto que practica algún tipo de deporte o de actividad física regular y está presentando desmayos, debilidad, está presentando alguna situación física que le impide como desempeñarse de la manera en la que está acostumbrado a desempeñarse, pues hay que ver también si su patrón de alimentación es adecuado. Si es una persona extremadamente preocupada o que verbaliza preocupaciones por su imagen física, su peso, y sobre todo cuando esas preocupaciones son incongruentes para las personas que les rodean, como algunas jovencitas, incluso eso me retrotrae, wow, eso me lleva a mi época como bachiller, donde precisamente yo tenía algunas compañeras que estaban constantemente quejándose de su peso, quejándose de su figura física, y yo decía, wow, o sea, Pero están bien. Pero se ve bien, es bonita. ¿de qué tú te estás quejando? Ya. Entonces, doctor, el tema del trastorno de restricción, los trastornos restrictivos, este trastorno no se ve, el paciente no se ve en sobrepeso. ¿Por qué se considera un trastorno? ¿Cuál es el peligro acá? Con relación a porque si hablamos de trastorno restrictivo, el trastorno O restrictivo. de evitación también se ve. Eso, porque si decimos trastorno restrictivo como tal, el insignia es la anorexia. Estamos hablando, me parece que está hablando, doctor, del trastorno por restricción e evitación de la ingesta alimentaria, Exacto. el TERIA. Ese es otro. Ese es otro. Exacto, el que evita o restringe de manera selectiva. Exactamente. Exacto. Sí, por lo general no se ve en sobrepeso, aunque se puede. Él no se percibe en sobrepeso. El TERIA, por eso no es anorexia, ¿no? El TERIA por lo general se da en prepúberes, se da en preadolescentes. Exacto. Sí. Y puede o no evolucionar a otras manifestaciones de conducta alimentaria ya cuando se transiciona a la siguiente etapa. Pero por lo general son estos pequeños que, como habíamos mencionado anteriormente, tienen esa selectividad muy marcada en cuanto a los alimentos. Pueden o no presentarse en sobrepeso, dependiendo de si la selectividad es hacia alimentos altamente calóricos. Porque ahí podemos ver que hay dos grandes panoramas en cuanto a la alimentación. Una es la ingesta calórica per se y otra es un adecuado estado nutricional. Yo puedo estar ingiriendo calorías de más y no necesariamente encontrarme en buena nutrición. Y eso desafía
el paradigma cultural dominicano de pensar que porque un niño está gordito, está saludable. Sí, claro. Sí. O de que un niño por estar flaco está desnutrido. Exacto. Está enfermo. Está enfermo. Yo está El demasiado muchacho está flaco. flaco, Sí, no come, no le ese están es el dando lo que paradigma necesita. cultural y es uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos, o por lo menos de lo que puedo pensar en este momento para lograr una adecuada relación con el alimento. Porque pensamos que el niño que se está alimentando con esos juguitos de cartón, que se está alimentando con altos niveles de carbohidratos, está bien alimentado por el hecho de que está gordito y Exacto. buchuito. ¿Qué es lo que más se ve, doctor, en la práctica clínica a diario en psiquiatría, tanto a nivel hospitalario como a nivel de medicina privada, de estos trastornos? ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, cabe destacar que en lo particular, yo no trabajo específicamente con poblaciones de conducta alimentaria. Hay personas que se dedican particularmente a estas Claro. poblaciones, pero de lo más frecuente en los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo aquellos que tienen que ver con el TERIA y en general se ven más en la práctica privada que en la práctica pública. Sí. En la práctica pública, sobre todo, se ven en el contexto de las complicaciones físicas, orgánicas que puede traer este tipo de trastornos. Y de las alteraciones o de los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes, me parece que la anorexia nerviosa es, sin lugar a duda, Seguida por bulimia. sí, Sí. los trastornos gruesos. Ya. Los demás trastornos generalmente son infradiagnosticados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vigorexia o la ortorexia, son estados que para el público general son deseables. Nosotros no sabemos cuánto de esos fisicoculturistas o cuánto de esas ratas de gimnasio, como le dicen a veces. Le dicen ratas de gimnasio. Le dicen gym rats Gym rats, en en inglés, inglés, los bueno. anglosajones. Ya. Porque como están siempre metidos en Sí, ese ambiente, sí, pues sí. de ahí viene la comparación. No Ya, por ya. algo necesariamente despectivo. Ya. Pero no sabemos cuánto de esas personas están de una manera equilibrada y balanceada persiguiendo su bienestar y su salud. Pero que finalmente son Y personas que cuánto tienen- de ellos, por Claro. ejemplo, se someten a inyecciones de esteroides que ponen en riesgo su vida, se someten a dietas excesivamente restrictivas, no le hacen caso a la progresión de su propio organismo, ni a las demandas que le hace su propio organismo, y persisten con conductas de búsqueda de esa perfección o de esa imagen instagramiable. Y entonces, por ejemplo, en el sujeto que vive con la ortorexia, ¿subyace también aquí trastorno obsesivo compulsivo, doctor? ¿Pudiera ser? ¿Eh? Interesante esa pregunta. Hay cierta vinculación de los trastornos de la conducta alimentaria con rasgos de personalidad obsesivos, rasgos de personalidad tipo C. Y la relación no está tan clara, pero parece ser bidireccional. Es tanto un factor de riesgo tener una personalidad muy obsesiva para desarrollar conductas alimentarias inadecuadas, como la existencia de un trastorno de conducta alimentaria puede acompañarse de manera comórbida, o sea, concomitante al mismo tiempo, con un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, y otros trastornos neuróticos como la depresión y la ansiedad. Son, por decir así, las comorbilidades psiquiátricas más frecuentes. Sí, ciertamente hay un vínculo Hay ahí. una relación. Usted ¿verdad? decía, doctor, que en este tipo de trastornos, sobre todo lo que tiene que ver con bulimia y anorexia, es importante poder identificar a tiempo porque de eso depende entonces que el tratamiento funcione, que sea efectivo, que se pueda rescatar a ese paciente de esa patología. Entonces, en este punto, ¿cómo se trata y cómo se diagnostican para poder establecer diferencias entre un trastorno y otro? Sí, el diagnóstico de la gran mayoría de los trastornos mentales es a través de la entrevista clínica y el uso Llevando al sujeto. llevando al al sujeto al especialista, especialista ¿no? que va a hacer la historia clínica, va a recopilar toda la Psiquiatría, información. psicología, de entrada. Yo La misma pregunta. es la misma siempre. pregunta. Yo Sí. siempre abogo porque el ideal es que ambas puedan ser una puerta de entrada. Sí. Ujú. Porque lo ideal es que tanto el psiquiatra como el psicólogo trabajen de la mano. El psicólogo que identifica un trastorno de conducta alimentaria en un paciente debe tener conocimiento de que eso es un trastorno que requiere de manejo multidisciplinario. Aquí ni siquiera el psiquiatra se puede quedar con ese paciente. Los casos de trastorno de conducta alimentaria que yo llevo en la práctica privada se llevan concomitantemente con psicología, nutrición,
pediatría en caso de ser necesario o medicina interna en caso del adulto, si se necesita endocrinología también, o sea, gastroenterología, porque, como decíamos, la carga de mortalidad de los trastornos de conducta alimentaria es muy alta. Ya. Entonces, trabajar autoestima, eso normalmente lo sí, lleva mucho el psicólogo. Entonces, sí. doctor, ¿estos pacientes son pasibles de medicarse en algunos casos, de hospitalizarse en Sí, algunos casos? el gold standard es el manejo ambulatorio, Sí, porque, trabajarlo. como hablábamos, la principal intervención que debe realizarse es la intervención familiar, Claro. la intervención psicoterapéutica familiar Si tiene esas redes de apoyo familiar, que es o la otro tema. creación de redes de apoyo, claro, exacto, o la estructuración o creación de redes de apoyo. Los medicamentos sí tienen una utilidad, sobre todo a nivel psicofarmacológico. Hay algunos antidepresivos, como los IRS, dentro de los que destaca la Los inhibidores. fluoxetina, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, Ujú. la fluoxetina, la sertralina, entre otros. Algunos antipsicóticos también se pueden utilizar de una manera bien controlada, bien vigilada para promover la apetencia, para promover la ingesta alimentaria, como la olanzapina, la quetiapina, aunque debemos tener cuidado el contexto en el que lo implementamos, porque si producimos un aumento en la apetencia, podemos desatar más conductas compensatorias en el individuo. Claro, claro. Por eso es importante entender que lo primordial es intervenir el medio del paciente. Exacto. Tener un plan de contingencia, entender que la realimentación es el objetivo principal. Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias, doctor Edinson Rodríguez, por estar con nosotros, psiquiatra, hablando de los trastornos en la conducta alimenticia y ver esto como una situación que pone en riesgo la salud del individuo, no solamente verlo como una sospecha de que, bueno, mi hija o mi hijo está teniendo. Por cierto, doctor, ¿es más frecuente en hombre o mujer o no hay ninguna diferencia? Es más frecuente en mujeres. En mujeres, ¿verdad que sí? Claro que sí. Doctor, gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes, señores, pues gracias por el privilegio de su audiencia. No le cambia y viene al mediodía con Mariotti y compañía y mañana será otro día acá en Cátedra Médica. Cátedra Médica.